Buenos días, amados hermanos. En nombre del Señor, nuestro saludo fraternal. No está de más darle la bienvenida a cada uno de nosotros en la presencia del Señor. De veras es una grande bendición poder estar reunidos, como decía el siervo del Señor que me antecedió, después de cerca de 2 años que nos distanciamos en estas actividades. Pero hoy, bendito y alabado es el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes, con ayuda de Dios, no sin antes, quiero leer 2 textos de las Sagradas Escrituras y los invito a leer a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Que Dios añada bendición a nuestro corazón a través de su preciosa palabra en esta mañana. Con estos 2 textos, con ayuda de Dios, vamos a las Sagradas Escrituras y a impartir el estudio de la preciosa palabra de Dios en esta mañana. Escuchamos en los anuncios: el cristiano y la política partidista del mundo. ¿Se le quedó? El cristiano y la política partidista del mundo. Para esto los invito, hermanos, a leer a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Dice las Sagradas Escrituras así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios, hermanos, añada bendición a nuestro corazón a través de su preciosa palabra en esta mañana. Cuando el Señor dice no, es una voz ejecutiva. ¿Qué podemos nosotros responderle al Señor a través de su preciosa palabra? Ya que Él, hermanos, nos habla a tiempo y fuera de tiempo.
Amar al mundo, hermanos, trae lamentables consecuencias en la vida espiritual del creyente. Amar al mundo, hermanos, despierta la concupiscencia una vez más del hombre viejo. O para que lo entendamos mejor, amar al mundo despierta el deseo carnal. Y es muy delicado. Y debemos de tener un especial cuidado en nuestra vida. ¿Dónde dice esto? La carta de Pablo a la iglesia de Galacia, capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación y etcétera, etcétera. No me alcanza el tiempo para explicarles. Amar al mundo, hermanos, también es correr tras el viento, sin seguridad, sin fe, sin certeza espiritual en nuestras vidas. ¿Dónde dice esto? En Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. Lea usted. De esto se trata, hermanos, el estudio de las Sagradas Escrituras. En esta preciosa mañana, damos gracias y gloria a Dios por esto. Amar al mundo también, hermanos, es señal de muerte espiritual. ¿Dónde nos enseña la palabra? Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Ya está cerrando los ojos, ¿verdad, hermano? ¿A qué vino? ¿A dormir o a aprender de la palabra? Abre los ojos, acaba de levantarte y ya está durmiendo. Por eso, hermanos, el cristiano nunca crece espiritual. Hermanos amados, ¿cuántos creyentes hoy en día, cuántos cristianos hoy en día han afectado su vida espiritual por los acontecimientos y problemas que hay en el país donde viven? Por no tener un especial cuidado. Algunos creen, algunos piensan que enrolarse en la política partidaria del mundo van a tratar las deficiencias y la injusticia humana que existe en la nación o en el país donde viven, y por ello se afilian o se inscriben en la política partidista o organizan un partido propio. Imagínense. Algunos creyentes, hermanos, olvidan la preciosa palabra de Dios, la cual nos enseña y nos habla y dice, porque nuestra lucha, nuestro pleito, nuestra guerra no es con carne ni sangre, ni con hombre alguno. Entonces, ¿con quién es la guerra, hermanos?
Ah, de veras. Y por ende, hermanos, algunos se afilian a la política partidista del mundo. Algunos creen que al llegar al poder van a poner en orden las deficiencias y las injusticias que existe en su país. Esto nunca se va a poder tratar. Esto nunca se va a poder llevar a cabo. ¿Por qué, hermanos? Ah, bendito y alabado es el nombre del Señor en esta preciosa y linda mañana. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, dice el Señor, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Imagínense. ¿Cuántos creyentes, hermanos? No vamos tan lejos. En nuestra nación, en nuestro departamento, en nuestro municipio, hay cristianos aficionados a la política. Ahí andan con sus banderas, aplaudiendo al candidato. Imagínense. Y en completa comunión en el seno de la iglesia. Ah, porque es papá, o son mis hijos, o es mi yerno, o es parte de la familia. No se dice nada. Se atoleran todos estos pecadillos, hermanos. Ah, bendito y alabado es el nombre del Señor, de veras. San Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, dice, a Dios y a la riqueza, dice la palabra de Dios. Podemos agregarle y decirle: no podemos servir a un Dios que vive y permanece para siempre y servir a la política del mundo. Hermanos amados, ya es tiempo, amado pueblo del Señor, poner hasta aquí a la política. Porque no nos lleva a un triunfo ni a una bendición, sino a un fracaso espiritual en la presencia de Dios y en el seno de la iglesia local. En algunos países, hermanos, existen hasta por partidos políticos partidarios del mundo. Cristianos, por supuesto. Quizá en Guatemala, ¿no, verdad? Digo, en algunos países existen grupos, partidos políticos cristianos. Y mayormente, hermanos, cuando se acerca la fecha, el tiempo de la elección, hay que tener un especial cuidado en ese lado. Mantienen campañas
Imagínense. Mantienen campañas políticas en el seno de la iglesia del Señor. Triste y lamentable, hermanos, cuando hay cristianos de esa naturaleza. Y algunos dicen teólogos bíblicos, pero están perdidos en su fe en el Señor. Esto es lo que dice acá en algunos países existen hasta partidos políticos cristianos, las cuales, especialmente para las fechas de votación, mantienen campañas de visitación en las distintas iglesias para promover propagandas políticas. Imagínense. Y se dan el tiempo en horas y días de culto al candidato, por supuesto, al político. Algunos creen que al asistir este hombre o este personaje, algunos creemos que está llevando la semilla del evangelio en su corazón. Algunos creen que al estar un hombre de esta naturaleza se va a convertir a Cristo. Dejémoslo, así dicen algunos, escuchando la propaganda partidista, política. Hermanos, entendemos muy bien que cuando un personaje de esa naturaleza no va con el hecho y el deseo de convertirse a Cristo, sino aprovechando, hermanos, la coyuntura, la unidad de la iglesia local, impartiendo propagandas políticas. Y el cristiano hace a un lado la palabra de Dios y escucha al hombre. Triste y lamentable. Bendito y alabado es su nombre. Les decía al principio, nunca se van a tratar los asuntos, las deficiencias que ocurre, que existe en el país de Guatemala. ¿Por qué no? Pasemos a Marcos, capítulo 7, versículo 21 y 23. Marcos 7, que la palabra nos enseña. ¿Por qué no se puede? Dice la preciosa palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la maledicencia, el engaño, la lascivia, la envidia. ¿Y qué? La maledicencia y la soberbia o la insensatez. Todas estas maldades dentro del corazón salen y contaminan al hombre. ¿Ya lo oyó? Y dentro del corazón del hombre también sale la inquietud, el deseo de afiliarse en un partido político partidista del mundo.
Recordemos las Sagradas Escrituras. Si usted y yo lo hemos estudiado, dice que cuando el Señor Jesús se presentó en la ciudad de Jerusalén, todos los habitantes creyeron que el Señor Jesús iba a establecer su reino literal para librarlos, para salvarlos de la esclavitud romana. Pero como Dios sabía el corazón y los pensamientos de los hombres, ¿qué hicieron ahí? Imagínese usted. Trataron de someterlo al Señor en la política partidista. ¿Qué dijo el Señor? ¿Ya lo ha estudiado usted? El Señor les dice, porque yo, dice él, he venido no para establecer un reino terrenal o literal, sino he venido para establecer un reino dentro de los corazones de los hombres. Esto quería decir un reino espiritual y no terrenal. El Señor le sigue diciendo al pueblo, si mi reino fuera terrenal, mis servidores pelearían por mí y no me dejaban o no me dejaran entregar en las manos de los judíos. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuándo le damos gloria a Dios por esto? Bendito y alabado es su nombre. Y usted en esta mañana ha hecho bien, hermanas amadas. Ojalá estén captando o anotando la palabra de Dios que estamos escuchando. Porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. ¿Cuáles son esos malos pensamientos? ¿Tomó en cuenta usted cuántos males negativos salen de nuestro corazón? Bendito y alabado es su nombre en esta mañana. Eso es lo que dice en el Evangelio según Marcos. Estos errores, hermanos, podrían dar paso en forma innecesaria a las persecuciones, amenazas, intimidaciones y burla contra la obra o la iglesia del Señor, la cual impedirá la expansión gloriosa del reino de Dios en los corazones de los hombres e impediría una gran bendición espiritual. Qué tremendo de veras es cuando un miembro local de la iglesia o de la asamblea local participa en la política partidista del mundo. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Como ancianos, como obispos, pastores. Decía un hermano de San José Ojetenam hace años, ya partió con el Señor, como líderes de la iglesia, de la congregación, debemos de ser sabios. De veras. Se estaría proporcionando, dice, el ambiente necesario para que pueda haber discusión,
pleitos entre los miembros de la congregación que son afines a bandos políticos distintos. Hasta ha habido riñas, ¿verdad, hermano? El creyente corriendo atrás de la política, mañana parado en el púlpito enseñando, imagínense, y peleando con su hermano, porque aquel era de otro partido y yo de otro. ¿Qué se crían en los corazones? No maíz, sino raíz de amargura, pleitos, discordias, discusiones. Debemos de tener un especial cuidado, hermanos. Ya es tiempo que le pongamos un hasta aquí. ¿Somos o no somos? ¿Qué tiene que ser entonces el creyente como cristiano? Su participación en la política. Bueno, alguien dirá, está hablando de provisión a la política y le vamos a dar puerta abierta. No, entiéndese bien. ¿Cuáles son nuestras? Me incluyo yo con ustedes. ¿Cuáles son entonces la participación del creyente dentro de la política? Debe ser una actitud pasiva y no activa. ¿Me entienden? Debe de ser una actitud pasiva y no activa. En otras palabras, para que lo entendamos mejor, debemos de ejercer nuestros derechos como ciudadanos, ejerciendo nuestros votos. ¿Por quién? Ya el Señor lo sabe, hermano. Ya el Señor tiene elegido. Dice su preciosa palabra que Él quita reyes y pone reyes. Pero el deber nuestro como cristiano es ejercer nuestro voto. Yo he ido a votar. No me están preguntando, pero yo he ido a votar. ¿Por quién? El Señor lo sabe. El deber de la iglesia, el deber de los cristianos es orar por nuestras autoridades civiles y militares, por todos aquellos hombres que están en eminencia, dice la preciosa palabra de Dios, para que vivamos quieta y reposadamente. Que esto es lo agradable delante de Dios. Esto es nuestro deber, hermanos amados. Leamos a Timoteo. Esto lo sabe usted en memoria. Pero a veces cuando llega el caso se nos olvida, ¿verdad? En cierta ocasión, dice, eso me contaba mi suegro, en paz descanse, partió a la presencia del Señor. Dice que llegó el equipo ciclista a San Pedro y estaba uno de los viejitos, ancianos de una asamblea. Y como se enumeró el gentío en la entrada del municipio, dice que mi suegro iba a una comisión. Por supuesto, él no estaba ahí, él iba. Y cuando vio al hermano, dice, brincando juntamente con el público y aplaudiendo la entrada de los ciclistas al municipio. Imagínense. ¿Cómo contagia, hermanos? ¿Cómo contamina esto? Y esto es lo delicado, hermanos.
Cuando se da puerta libre a un hombre político en la congregación, en el seno de la iglesia, llega a contaminar, llega a contagiar. Y hay que tener cuidado, porque la palabra dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cuál es el deber del ancianado, hermano? ¿Cerrar los ojos? Haz que como es la familia. Dice que cuando hacemos justicia, no debemos de inclinarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino en la presencia de Dios. Ah, hermanos amados, ¿qué hacer entonces con estos cristianos que se involucran en la política partidista? ¿Ah? ¿Ya sabe usted qué hacer? Nuestro deber, hermanos, a su servidor. Los políticos son listos. Estos no buscan a cualquier miembro de la congregación. Los políticos buscan a los líderes, a los activos. A mí me han llegado a buscar y ¿sabe qué hacen? Preguntan con los vecinos quiénes son los líderes de la iglesia y van directamente. A mí me han visitado. Si yo fuera, hermanos, débil y no conociera la palabra y el temor de Dios en mi corazón, hasta me han ofrecido un puesto, un candidato político. Eso es la que tiene la política. Lo tratan de enrolarlo, enredarlo a uno. ¿Qué dice? Les estaba hablando acerca de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5. Leamos. Segunda carta a Timoteo. Ya voy a terminar, hermanos. Ahí me avisan, hermanos, si no me jalan la chaqueta. Porque aquí pueden haber una docena de reloj, le dije yo a los hermanos, algunos se nos olvida. Primera carta a Timoteo. Perdón, segunda carta a Timoteo. Capítulo 2, versículo 3 al 5. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Que Dios añada bendición a nuestros corazones. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué hace el soldado del ejército? Tiene que cumplir con su deber de defender su patria, de defender su bandera y si es dable, morir al pie de la bandera, de la guerra, de su deber. Ningún soldado puede tener un negocio en el cuartel, ¿verdad? Entonces no estaría sirviendo a la patria.
Lo mismo, hermanos, es la vida espiritual del cristiano. Por eso decía Mateo, no podéis servir a dos señores, a las riquezas o a Dios. En cierta ocasión el Señor le dice a uno, al pueblo amado de Israel, muéstreme una moneda. Y dice que le mostraron una moneda. Y les hace la pregunta, ¿de quién es esta imagen? A los hombres dijeron, de César. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué tenemos entonces que hacer con un cristiano que se involucra en la política partidista? Hermanos, nuestro deber es llamarlo y hacerle una observación a fondo y enseñarlo a través de la preciosa palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Si vemos que esta persona, si vemos que este cristianito no desiste de la política, sino se enrola más y más, tenemos que actuar con la disciplina que nos enseña las Sagradas Escrituras, para apartarlo, quitarlo de la comunión en el seno de la iglesia del Señor, de sus privilegios y del partimiento del pan. Y advertirle las consecuencias que pueden ocurrir en su vida, el fracaso espiritual que ocurre en la vida de un cristiano. Lo hemos visto, hermanos. Hubo una asamblea de la Costa Sur. Me reservo el nombre del municipio. Pero como el papá y uno de los hijos eran los ancianos, y de paso que en la propiedad del papá estaba construido la sala, la casa de oración. El hombre se metió a la política, el padre, y lanzó su candidatura a ser alcalde de su municipio. Acudieron varias asambleas en cuenta, bajo la grandeza, hacerle ver el hombre no retrocedió. ¿Qué pasó? La iglesia se dividió. Se fue un grupo por allá, se fue otro grupo por allá. Y total de que la asamblea, hoy en día, la puerta de la casa de oración está cerrada. Se desvaneció, se deshizo, se desintegró la iglesia local. Esas son las consecuencias que puede ocurrir en una asamblea cuando un miembro de esa naturaleza está vinculado en la política partidista del mundo. Nuestro deber, hermanos, es aplicarle una disciplina pública y que se revuelque donde quiere estar, pero fuera de la comunión en el seno de la iglesia. Bendito y alabado es su nombre. Más quisiéramos seguir hablando, porque este tema es profundo.
pero hasta aquí lo vamos a dejar. Era Dios. No olvidar los textos que hemos leído. En el inicio dijimos, amar al mundo es despertar la concupiscencia carnal en el hombre viejo. Amar al mundo es correr tras el viento. Amar al mundo es señal de muerte espiritual, la cual lo vamos a escuchar posteriormente. Que Dios, hermanos, añada bendición a nuestro corazón a través de su preciosa palabra en esta mañana. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré, segaré, segaré.